digamos que creo que el primer paso que deberíamos tomar, o que sería una buena idea tomar, esto que voy a contar hoy quizá os resulte muy sencillo a algunos y me podáis acusar de simplificar quizá demasiado algunas ideas, pero creo que el primer paso tiene que ser el siguiente. Cuando hablamos de una película, ya me habéis oído hablar muchas veces que me refiero a las películas como textos. Esto es una herencia de la semiótica y viene un poco derivado de la idea de que la película es algo que se puede leer. Por leer no entiendo explicar. No quiero decir que toda película tenga una explicación, cosa que desde luego es absolutamente improbable, sino más bien que toda película ofrece una serie de significados que están escritos en la superficie del film, en los planos, en los personajes, en la dirección de fotografía, de arte, etcétera, etcétera, y que nosotros podemos hacer una lectura concreta sobre todos esos campos y sobre muchos más. Entonces, creo que, o por lo menos para mí fue muy útil entender que para trazar una teoría del cine y luego posteriormente, lógicamente, un análisis, lo primero que deberíamos pensar es desde dónde vamos a mirar nuestro objeto de estudio. Aquí llega el primer problema. Nuestro objeto de estudio puede ser una filmografía, puede ser una sola película, puede ser incluso una secuencia, un plano de una sola película. Eso ahora no nos preocupa, porque vais a ver que las cuatro grandes dimensiones aproximativas al texto, los cuatro grandes enfoques que podemos plantear para empezar a pensar una película, en realidad se pueden articular de manera, digamos, macroanalítica o microanalítica, es decir, son útiles tanto como para pensar todo el cine clásico de Hollywood de los 30 a los 50, como para pensar un plano concreto en El Resplandor, por poner un ejemplo, ¿no? Estos cuatro enfoques, a su vez, un poco configuran la identidad de cada analista, de cada teórico. Son como una apuesta previa que uno hace por saber qué es lo que quiere analizar. Y, primera idea, esto es fundamental, no son contradictorios entre sí. No hay un enfoque que sea mejor que otro, hay enfoques más profundos que otros, eso sí lo veremos. Segunda idea, no van separados, es decir, esto no son cuatro maneras de mirar que no tuvieran conexión, todo lo contrario, están constantemente en conexión. Cada analista decidirá hasta dónde quiere trazar la conexión entre estos cuatro vértices que os voy a proponer enseguida. Y, digamos, no hay una discusión sobre cuál es mejor, cuál es peor, cuál es más útil o menos útil. Hay, ya digo, profundidad, rigor, experiencia y también intuiciones. Hay gente estupenda trabajando en cualquiera de los cuatro polos, o en dos de ellos, o en tres de ellos, etcétera, etcétera. Pero es importante no confundirlos, porque muchos de los grandes problemas que tenemos a la hora de pensar el cine, si los pensamos desde el esquema que os voy a proponer, vais a ver que desaparecen, o por lo menos que son más fáciles de encarar y que nos permiten diferenciar ciertos campos de lectura. Luego vamos a por ello. De entrada, estos cuatro campos se dividen en dos, fundamental, lo que yo llamaría textual y contextual. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, podemos estudiar en el campo textual solo lo que tiene que ver con la película. Es decir, de entrada voy a partir del ejemplo de que estamos analizando una película, ¿no? Vamos a acercarnos solo a una película. Lo textual es lo que ocurre solo dentro de la película, lo que tiene que ver con lo que uno observa en la pantalla. Y esto incluirá la música, incluirá pues la angulación de cámara, el guión, puntos suspensivos. Lo contextual, que es lo primero que voy a desarrollar, es todo lo que está fuera de la película. Fuera de la película, ¿qué está? Está la empresa, está la política, está la relación con la historicidad. Es decir, hay muchas cosas que exigen una aproximación contextual y que permiten una aproximación contextual. En la aproximación contextual está, por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar el tratamiento de un tipo de sociedad a partir de una película, ¿no? O cuando cogemos la película para explicar algo, o la serie para explicar algo. House of Cards es muy útil para entender el sistema político norteamericano. Si os fijáis, haciendo este tipo de afirmaciones, no estamos analizando House of Cards, estamos acercándonos al sistema político norteamericano utilizando algo, todavía no sabemos el qué, de House of Cards. Eso sería contextual. Podemos llegar más lejos, y aquí ya me meto en una camisa de 11 varas. Cuando trabajamos la polémica sobre los artistas, su vida personal, su vida privada,
sus posiciones de género, sus normas éticas, etcétera, etcétera, todo esto son debates contextuales. Evidentemente, cuando están bien hechos requieren de algo que está dentro del texto, evidentemente, pero el enfoque es mayoritariamente contextual, está fuera de las fronteras de la película. Es decir, yo puedo analizar una película de Woody Allen, hacer un análisis impecable y no preocuparme en absoluto de las implicaciones éticas que la persona Woody Allen ahora mismo tiene en la actualidad. Cuando tenemos un enfoque contextual no podemos hacer esto, porque en el enfoque contextual consideramos que es más relevante la vida privada de Woody Allen o su conducta ética o digamos, su posición legal que su propia película. Entonces desde aquí evidentemente, claro, alguien puede afirmar no se puede separar el personaje público del privado. Lo que sí que se puede separar, y de hecho lo hacemos, es el nivel contextual del textual. Otra cosa es que alguien como analista decida que no quiere hacer eso. No hay ningún problema y luego de hecho veremos que se puede conectar. Luego lo contextual está fuera, tiene que ver con Netflix, tiene que ver con la pasta que se hace en taquilla, con el dinero que recauda una película, tiene que ver con el chismorreo de Hollywood, tiene que ver con la relación con otras artes, ¿no? Cuando hablamos de la pintura y el cine, o el teatro y el cine, o el eterno debate entre las series de televisión y el cine, son debates contextuales, no son debates textuales, se pueden hacer textualmente, pero requerirían otra profundidad. Entonces, ya digo, no es que el enfoque contextual sea menos válido, ni mucho menos, pero simplemente tiene otras normas, que en algún momento nos toparemos con ellas. Ahora vamos al texto. El nivel textual se divide a su vez en otros 3 niveles, y aquí están ya trazados estos 4 niveles que os prometía. Dentro del texto, cuando nosotros cogemos una película, podemos, y de hecho lo hacemos, dividir entre 3 grandes categorías para estudiar. Estamos hablando siempre de cómo se haría un análisis de algo. En primer lugar, tendríamos las categorías que tienen que ver con lo que en semiótica llamamos el enunciador, pero que de momento lo vamos a llamar, para no complicarnos mucho la vida, el director, la figura que enuncia la película, que propone significados en la película. Luego hay una categoría, segunda categoría, que es la película en sí, es decir, qué es lo que yo veo, al margen de si la película la dirige X, Y, viene del estudio X, Y, Z, es decir, qué hay en la película, qué hay dentro, cómo funcionan esos elementos que hay dentro. Y luego habría un tercer nivel dentro del texto, que sería el del receptor, es decir, el de la audiencia, el del público. Cómo lo que ocurre en el texto genera o pretende generar una serie de efectos preparados para el receptor. Por ejemplo, en el cine de terror, cómo ciertas decisiones de montaje, eso está en el texto, tiene que ver o se generan o se ponen en marcha para generar un cierto efecto, un susto, una anticipación, un drama, un lo que sea dentro del espectador. Repito, no son capítulos adyacentes, no se pueden partir, no son compartimentos estancos, van conectados, pero hay que poner algún tipo de interés más marcado, por lo menos para tener algún tipo de hoja de ruta, y hay metodologías que van claramente destinadas solamente a alguno de estos casos, ¿no? Vamos a poner 3 ejemplos extremos de esos 3 niveles. En el caso del creador, ¿no? Durante los años 80, 70, 80, por ejemplo, proliferaron mucho un tipo de análisis psicoanalíticos de línea dura, que proponían que las películas eran, digamos, campos en los que se podían rastrear los síntomas de su creador. Por creador generalmente solamente se entiende el director, lo cual aquí ya hay un error, ¿no? Entonces se planteaba, en algunos análisis, no en todos, desde luego, que mediante las películas se podía acceder a la interioridad psicológica de un señor llamado Alfred Hitchcock, de un señor llamado Luis Buñuel, de un señor llamado pues Woody Allen o quien fuera, ¿no? En estos análisis el texto importaba poco, porque lo que le interesaba al analista o a la analista era sacar una sintomatología, ¿no? Y hablar de una neurosis que se veía en este detalle, o en un comportamiento obsesivo que se veía en este otro. Entonces al final las películas eran excusas para hablar de la supuesta interioridad de una serie de creadores, ¿vale? Ese sería el ejemplo radical de una aproximación basada en el autor, que ya veremos que tiene muchos problemas también.
Luego, en un análisis radical textual, lo que único que tomaríamos en cuenta sería las capas de significados puras y duras. Es decir, este plano dura esto, tiene esta angulación de cámara, está hilado con este otro plano, que solo dura esto, que tiene esta otra angulación de cámara, y de tal manera se haría como una especie de esqueleto sin ningún tipo de interés, digamos, de profundidad de lectura compleja, pero que nos permitiría, por ejemplo, entender el ritmo de una secuencia, nos permitiría entender cómo monta un determinado montador, cuánto tiempo deja los planos, nos permitiría entender también qué tipo de recursos visuales son más habituales en la película, etcétera, etcétera. Da datos que luego pueden ser muy interesantes también. Y luego, en un tercer ejemplo, en un ejemplo, digamos, radical de análisis centrado en el espectador, lo que nos encontraríamos sería un análisis que solamente midiera las reacciones de los espectadores. Por ejemplo, esto se hace mucho en psicología cognitiva. Se pone una película a una serie de gente y se mide, ya sea mediante encuestas o mediante aparatos científicos diseñados al efecto, se mide las reacciones fisiológicas de esta gente, o se mide, pues si, por ejemplo, si modifican sus ideas sobre la religión, o sobre la inmigración, o sobre lo que sea, ¿no? Hay un tipo, por ejemplo, hay un tipo de estudios fílmicos muy interesantes, en España se practican muy poco, pero en el mundo anglosajón tienen cierto interés y tienen cierta relevancia, los Film Body Studies, que lo que hacen es medir las reacciones físicas de los cuerpos directamente. Miden pues la sudoración, miden el ritmo del corazón, miden el movimiento de los ojos para ver qué partes de plano interesan más. Luego, si os fijáis, esto es un mundo y de hecho cada uno de estos 4 compartimentos que he planteado, si empezáramos a abrirlo y abriremos alguno de ellos poco a poco, veríamos que de pronto ahí hay un mogollón de opciones, teorías y modos de trabajo. Pero de entrada, dividir entre estas categorías es interesante o nos puede resultar útil. Una vez planteado esto, repito, lo más importante es tener en cuenta que estas 4 categorías no son compartimentos estancos. Es decir, que para entender la enunciación, para entender los procesos de significación, tenemos que entender tanto el espectador que disponen como la mano que los ha dispuesto. Si siempre un buen análisis siempre se ve enriquecido por datos contextuales, es decir, el tratamiento de la música en el cine de Hollywood de los años 30 o 40 enriquece el comprender esa música, cómo funciona, de dónde viene, dónde se ha grabado, quién la ha compuesto, enriquece lo que sabemos nosotros de esa película, ¿no? Lo que podemos leer, lo que podemos decir de esa película. Luego, esas son como los grandes 4 ejes sobre los que se puede empezar a pensar un dispositivo fílmico.